Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar de nuevo conversando contigo. Confío que cada vez notes más el poder que tiene este entendimiento en liberarnos de una serie de cargas, de limitaciones y obstáculos que llevamos por los malos entendidos y un desconocimiento común acerca de lo que somos y en especial acerca de nuestro funcionamiento psicológico. Y como puedes ver, esto es algo que no solo tiene un efecto en un área, tema o situación, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Y para puntualizar y resaltar el poder y el impacto de este entendimiento, te invito a que puedas tomar esta conversación como como un taller de exploración. Es decir, no solo que escuches lo que te voy a compartir, sino que reflexiones en cada uno de los puntos que vamos a tocar en esta conversación. Puedo asegurarte que en tu vida, como en la vida de todos los seres humanos, en especial la de aquellos que buscan ayuda, hemos experimentado una serie de limitaciones, de sufrimientos y de obstáculos o de distractores en nuestro metapotencial, en ese potencial, en esa fuerza femenina que nosotros ya poseemos. Todo ello proviene de malos entendidos. Y entre más comunes que tenemos, podemos encontrar que esto se ha dado como una verdad. Es uno de los más comunes, que creemos que todo esto malentendido se han dado como una verdad. Si nos sentimos mal, si nos sentimos de cierta forma, es porque pensamos que hay algo mal en nosotros. Además, donde o le huimos a las emociones, les tenemos o las consideramos como un problema. Cuanto no hemos visto a los niños, ¿cuánto no hemos visto a los niños? Mira, yo convivo mucho con con niños, porque estuve durante un tiempo trabajando en un lugar donde se cuidan niños con un método. Entonces ahí tuve una gran oportunidad de estarlos observando cómo actúan ellos. A los niños uno les dice, ay, pero no llores. Y luego hay que buscar la solución de cómo, o sea, un niño está llorando porque el otro le quitó el juguete, hay que buscarle otro juguete, buscarle una solución para que el otro niño no llore. Entonces siempre estamos buscando una solución para que el niño no llore, ¿verdad? Entonces buscamos cómo solucionar eso. O se juzga la rabia, o por ejemplo, ay, es que este niño es muy enojón, seguramente lo han de consentir mucho en su casa, y empiezas uno a juzgar. Por ejemplo, además, porque no se ha hecho la distinción entre sentir la emoción de rabia y el comportamiento de rabia o de cualquier otra emoción. Entonces, imagina el efecto en alguien que por años se ha juzgado por sentirse de cierta manera o que ha dedicado tiempo, dinero y energía para solucionar ese supuesto problema, de sentirse y de lo que es ese sentir, supuestamente, lo que significa de sí mismo. Yo te puedo decir que la liberación es total. Eso fue exactamente lo que me ocurrió a mí. A mí en cierto momento me diagnosticaron y me dijeron que yo tenía una depresión completamente crónica, que al notar, que cuando lo noté al primero, que primero eso no podía ser parte de mi identidad, ni que eso me definía, porque esa no es mi naturaleza esencial. Además, que no era algo permanente. Cuando yo en cierto punto llegué a pensar que sí lo era todo eso, que sí yo era una depresiva, que sí yo era, iba a estar en ese estado permanente por
no sabía, no tenía idea por cuánto tiempo lo iba a pasar ahí, que así había nacido yo, o sea, que me había pasado algo muy malo. Entonces, liberarte de esa carga es completamente otro mundo, es liberador. De igual manera, cuando empecé a ver en acción lo que experimentamos, no podía ser más que un pensamiento. Ya la depresión no se veía como una condición de enfermedad, como algo adicionalmente causado por lo que a mí me había pasado, por mis traumas. Ya no tenía excusa. Era la experiencia de pensamientos que tomaban forma, algunos seguidos en mi mente y continuamente iban tomando forma. El alivio y la liberación que hay con esto es impresionante, porque ya no hay algo por batallar o para usar, para juzgarme. Y además porque aunque algunos de esos pensamientos aparezcan de nuevo, ya no tienen el mismo poder, ya no tienen el mismo efecto. Es como cuando ves a alguien disfrazado y te asustas. Hace poco fuimos estuvo celebrando por acá el Halloween y estuvimos en una casa de miedo, en un lugar muy bonito, pero la temática era Halloween. Y entramos a diferentes casas, perdón, de miedo. Haunting houses les llaman acá en los Estados Unidos. Entonces, yo entraba con mis niños y, o sea, el terror que se vivía dentro, cuando yo veía la cara de mis niños y le tocaba el corazón parecía que se le iba a salir del susto. Salíamos afuera y él realmente sabía, y todos sabíamos que era una mentira, que eran gente disfrazadas. Inclusive ya los veíamos afuera, que eran los mismos personas como nosotros disfrazados. Yo qué sé, o sea, eran muertos, zombies, muchas cosas. Y cuando nos veíamos que, o sea, que estaban disfrazados y que nos asustáramos, a lo mejor a lo mejor en algo, pero recuerdas, o sea, ya que estamos afuera, como si los veíamos, es este señor que está aquí afuera platicando con sus amigos, el que está disfrazado que me asustó ahí adentro. Yo sé que era él, o sea, entonces, el despertar a esto quita todo ese esfuerzo y trabajo innecesario en nosotros mismos, en nuestras definiciones de identidad y de nosotros mismos que hemos aprendido y que otros pues refuerzan, ¿verdad? Imagina lo que se puede abrir para alguien cuando se da cuenta de todo esto. Algo que se ha convertido en un problema o limitación común es la mala interpretación de las emociones, porque pareciera que debemos de manejar, controlar o cambiar nuestras emociones. Como mencionaba, o ¿por qué les tememos? ¿Por qué les tenemos miedos? Creemos que significan o implican algo porque pueden ser tan incómodas que parece que fueran a acabar con nosotros o dañarnos porque están mal vistas. Pero fíjate, el gran cambio se presenta y el increíble estado de inteligencia emocional que se crea cuando nos damos cuenta, primero, que las emociones son fenómenos separados o con vida propia, que son la experiencia del pensamiento y que nos indican qué tipo de pensamiento tenemos o hemos tenido porque son congruentes con ese pensamiento. Las emociones no son producidas por las situaciones, por lo que te pasa, por las circunstancias que hemos vivido o que vivimos.
Adicionalmente, cuando nos acordamos que estamos diseñados para sentirlas, que no hay nada malo en experimentar emociones, así sea aquellas que no nos gustan. Es que una cosa es que no nos gusten o nos sintamos incómodos con ellas y otras que sean un problema. El título de problema y la experiencia como tal de problema viene de juzgarlas y juzgarnos por sentirlas. ¿Y sabes qué es lo paradójico? Entre más malentendidos y clasificación de problema, entre más resistencia y rechazo que tenemos de nuestras emociones, que tenemos de sentirlas, más se expresan en comportamientos no constructivos. Y sucede lo mismo con ellas que con los pensamientos. Y claro, que es así porque de allí vienen, de los pensamientos. Las emociones son pasajeras. Cuando las dejamos fluir, hacen eso. Fluyen porque así estamos diseñados, pero estamos entrenados a batallarlas. Y ahí nos enredamos más. Tanto será que estamos diseñados para sentir emociones y que no sea un problema, que veamos que los niños pueden sentirse plenos, dichosos en un momento y al siguiente pueden llorar y al momento otra vez están como si nada. No se llevan esas experiencias a cuestas, no se las llevan cargando, no se quejan porque se sintieron de una forma o de la otra. No es un problema que se hayan sentido de una u otra forma, simplemente sienten y ya. Porque además saben intuitivamente que eso pasa y ya. Como humanos estamos diseñados a sentir, a experimentar diferentes experiencias físicas, biológicas, cambios de temperatura, cambios fisiológicos. Lo mismo que es experimentar para toda una gama de estados emocionales. Ahora, bien, eso lo consideramos normal, ¿cierto? Lo mismo que el cambio en las estaciones. Sabemos que es normal pasar las temporadas de lluvia o sin lluvia o más extremas de invierno a primavera, a verano, a otoño y así. No es un problema, no lo juzgamos porque sabemos que así funciona. Lo mismo que nosotros. Estamos diseñados para experimentar toda una gama de estados emocionales. Yo he visto esto en acción en mi vida. Y en la de cientos y cientos de personas, si te pones a observarlo. En el momento que tú lo entiendes, empiezas a ver el mundo y empiezas a observar y lo empiezas a ver en todas las personas. Cuando empezamos a entender y a ver en acción lo que son las emociones, de dónde vienen, que no son un problema, que no implican o no significan nada más allá que la experiencia de pensamiento. El vivir una emoción cambia. Y esto es muy empoderante. Lo que antes se sentía como un miedo paralizante, se desaparece, se disuelve. Su efecto en nosotros ya no es el mismo, no lo puede ser. Se puede sentir una experiencia de miedo, pero deja de ser un problema. Se vive con neutralidad. Lo mismo que la tristeza, la rabia, en fin, todas las emociones. Los efectos problemáticos de ellas se desaparecen cuando entendemos que son y además que
fluyen de manera natural sin que tengamos que hacer algo al respecto. ¿No es maravilloso? Las experiencias limitantes de las emociones se desaparecen, se disuelven, para que simplemente volvamos a experimentar los diferentes sabores de pensamientos momento a momento. Otra de esas supuestas verdades dice que cuando nos ha ocurrido algo traumático en nuestra vida, quedamos supuestamente marcados o limitados para ellos para siempre. Pudiera ser maltrato verbal, maltrato emocional, pudiera ser maltrato físico, maltrato en tu relación de pareja, violencia doméstica, cualquier tipo de trauma. Supuestamente quedamos marcados y limitados para siempre. Y se desconoce que siendo nuestra naturaleza esencial Dios en acción, sabiduría en forma humana, que somos nuestra naturaleza, somos un funcionar de inteligencia que sana, se regenera, evoluciona sin siquiera necesidad de nuestra intervención. De la misma manera que cuando nos cortamos, las células saben lo que tienen que hacer para volver a, cómo se van a coagular, cómo van a cicatrizar, cómo se van a curar. Lo mismo que tenemos un sistema inmunológico que sana nuestras infecciones, enfermedades, los virus. Nuestro cuerpo ya trae esa sabiduría de cómo defenderse, de cómo sanar, de cómo regenerarnos. ¿Qué nos han hecho creer que no funcionamos igual en lo psicológico, en lo mental, en lo emocional y de comportamiento? Todo en nuestro ser es sabiduría en acción. Y de la misma manera que sanamos en lo físico, psicológicamente también sanamos. Cuando no lo sentimos así, es porque estamos experimentando pensamiento que nos dice lo contrario. Pensamiento que dice que hay marcas y traumas, pero es importante considerar. Primero, el pasado ya no existe. En este momento, lo que haya ocurrido ya ocurrió. Ya solo existe una memoria cuando reaparece de nuevo en nuestra mente. Y nuestra experiencia de ello es la versión que aparece real o verdad de esa memoria. Eso es todo. No podría ser diferente. No podemos experimentar algo diferente a pensamiento. Entonces, nosotros no estamos diseñados para ser traumatizados y quedar con marcas y heridas psicológicas. No funciona así. Pero aprendemos a sentir y creer ello. Y es por eso que es tan importante explorar y continuar con la exploración de lo que somos, de lo que realmente somos y de lo que quieres tú ser y cómo funcionamos. Y de ese metapotencial, de ese poder femenino que ya hay en ti para que las otras versiones se disuelvan por su propio peso. Otra de las supuestas verdades es que nuestro sentir está causado por las circunstancias o por las situaciones que nos ha tocado vivir, o que las acciones o omisiones de los demás tienen poder de determinar no solo nuestro sentir, sino nuestra vida. Eso se desvirtúa, eso pierde poder cuando vemos las emociones, nuestras experiencias, nuestro sentir por lo que son.
el efecto en lo emocional y hasta lo físico de los pensamientos que se ven como verdades absolutas en nuestra mente. Entonces, nuestras experiencias no pueden venir de las circunstancias, de las situaciones o demás. Vienen de los pensamientos que en ese momento se ven como la verdad de dichas circunstancias, situaciones y demás. Por ello es que algunas personas, a pesar de vivir las mismas circunstancias, tienen reacciones y experiencias de las mismas, diferentes. Por ello es que miembros de familia, por ejemplo, sobreviven a situaciones dramáticas de manera tan opuesta, de manera tan diferente. Y además, por eso es que muchas veces nosotros mismos podemos notar cómo nuestro sentir acerca de una situación cambia sin que la situación haya cambiado. ¿Por qué? Porque internamente nuestra experiencia ha cambiado, porque el pensamiento de ella ha cambiado, así sea a nivel de intensidad o dramatismo. Cuando para nosotros es cada vez más claro que no podemos experimentar algo diferente a pensamiento, nos liberamos de sentir que somos víctimas de lo que nos ocurre, nos hacen, no nos ocurre o no nos hacen. Y eso tiene lógica, ¿no te parece? Esto de dejar de creernos víctimas es tan poderoso y tan liberador, porque primero, no nos desgasta, no nos drena la energía, no nos distrae de lo que realmente somos y de qué queremos crear. No nos da una perspectiva constructiva, esperanzadora e inspiradora de la vida de nosotros. ¿Qué mejor motor y combustible para crear la vida que queremos que eso? De lo anterior, además, surge algo muy poderoso en todas las relaciones y es la de despertar a que todos somos seres humanos vivos, en realidades diferentes, personales. Por eso deja de ser tan relevante o tan importante eso de quién tiene la razón o quién está bien y quién está mal. Porque podemos empezar a entender que la otra persona está viendo como verdad, como la realidad, el pensamiento que está experimentando en ese momento. No puede ser diferente. Adicionalmente, podemos darnos cuenta que como esto es algo desconocido e ignorado por el 99.99% de la población, pues los demás están atrapados en sus verdades y sin saberlo. Es ese espejismo que para ellos es tan real y verdadero. El partir desde acá, desde este poder, para relacionarnos con otros, desde este entendimiento, es muy poderoso, es liberador y crea relaciones de mayor armonía. En especial cuando reemplazamos el juicio tradicional para buscar entendimiento, se abre un espacio constructivo para todos. Otra supuesta verdad es que nuestro sentido de seguridad y protección viene de algo externo, como por ejemplo la cantidad de dinero o posesiones que tenemos. Si reflexionamos por un momento acerca de las características de nuestra naturaleza esencial,
del hecho de ser divinidad en forma humana, el todo en esta forma temporal, que somos constantemente expresión y transformación de la energía universal creadora. No tenemos que buscar o trabajar por tener algo que ya somos. Es algo para redescubrir, no para crear o lograr, o al contrario, intentar lo que sea, que intentarlo, al estar intentando crear algo diferente, es un sufrimiento y un vacío porque parte de la premisa que no lo somos, que no lo tenemos. Aquello que buscamos está en la experiencia de nuestra naturaleza esencial, del espacio de ese poder femenino que ya somos, de esa creación que siempre ha estado allí. Por eso, repito, nuestra misión es redescubrirlo usando este entendimiento. Ahora bien, desde ahí, paradójicamente, es mucho más sencillo, más inspirador y más efectivo expresar nuestra capacidad creativa y creadora para lograr lo que nos llama la atención crear, pero sin necesidad de apego, de ansiedad y demás, como se acostumbra. Además, deja de tener sentido esas premisas tan comunes que dicen que si queremos tener vida de éxito, tenemos que hacer que las cosas pasen, hay que sacrificarnos, hay que esforzarnos en exceso y controlar todo. Así también deja de tener sentido las premisas o las creencias que dicen que somos seres separados o de diferente del poder o energía universal. Aquellos que algunos llaman Dios, universo, fuerza de vida. O eso de siempre hay una mejor versión de nosotros mismos a la que debemos aspirar, por lo cual debemos de trabajar. O que nuestro sentido de realización de valía, que nos llenemos de títulos, de maestrías, dependan de nuestros logros y del reconocimiento que tengamos. O que nuestro potencial para tener y disfrutar una vida de relación, propósito y gozo está limitado por nuestra historia o por circunstancias presentes y futuras. Imagina cómo cambia la vida al ver en acción cómo todos estos espejismos se desaparecen. Notando lo anterior en acción, se empiezan a disfrutar beneficios en todos los aspectos de nuestra vida. Entre más todo esto cobra sentido en nosotros, más lo vemos en acción y más crecen esos beneficios. ¿Qué hace que las personas se pierdan en el mundo de pensamiento? Los diferentes niveles de entendimiento entre los seres humanos, los cuales no varían entre personas, sino entre nosotros mismos, momento a momento. A veces ocurre que estamos tan envueltos, sin quererlo, en tormentas de pensamientos, que no vemos más allá que sea esa turbulencia y vivimos las experiencias que nos acompañan, pero tarde o temprano empezamos a recordar. La tormenta, tarde o temprano, cede y volvemos a notar nuestra verdad. Con la gran ventaja de que con esta exploración, esta verdad, estos hechos son más visibles y no puede ignorar del todo algo que ya vio en acción. Por eso,
a pesar de que seguimos recibiendo y experimentando todo tipo de pensamiento, también volvemos a recordar y a notar nuestra naturaleza esencial. Y nuestro funcionamiento, además, acompañado de un sentir de bienestar, de certeza, de conexión, pertenencia, expansión, de creación, de recordar, de memorias. Por eso es muy importante saber que entramos y salimos de diferentes estados. Y eso no significa nada. Ten muy en cuenta eso, porque muchas ideas y creencias del paradigma absoluto aparecerán y volverán a aparecer de maneras más atractivas, intensas, reforzadas socialmente, y te enredarás con ello. Y no hay nada de malo en ello. Seguiremos siendo humanos, pero ahora con gran ventaja. Ya sabes en qué dirección mirar. Y cada vez más presente con esta exploración, la verdad de tu ser. Y no podemos pedir más que eso. Reconocer nuestra divinidad en acción. Espero y haya sido de mucho entendimiento, de mucho beneficio, toda esta conversación tan poderosa que hemos tenido en estos días y que reflexiones sobre ella. Un abrazo, un beso, nos vemos pronto. Hasta la próxima.